Hola, buenas noches. Quiero dar lugar a la presentación. Gracias, Teresita, por el pase. Me toca inaugurar este ciclo de charlas y como bien dijo la moderadora, familias con hijos pequeños en cuarentena, estrategias para enfrentar un desafío inesperado. Primero, darle las gracias por esta participación, por el tiempo que se van a dar en esta casi hora de conversación o de escucha de lo que yo quiero compartir a partir de mi experiencia y de lo que con los años también he ido aprendiendo de lo que es el desarrollo de los niños. Quiero partir antes de pasar a la slide que da inicio a la charla, recordando, me imagino que la mayoría lo ha leído y el que no o la que no se lo recomiendo profundamente, recordando El Principito. El otro día leía a mis nietos el primer capítulo de ese hermoso libro que tiene enseñanzas que para los niños son muy perceptibles y cuando lo leemos de adulto bastante más profundas. Y en ese primer capítulo, el aviador dice que cuando él tenía 6 años, vio un programa, leyó un libro, en el que en uno de los capítulos aparecía una imagen que era la de la boa devorando una fiera. Y el texto de más abajo decía, las boas atrapan a su presa, las tragan y no las mastican. Y luego de eso, duermen por 6 meses. Este aviador, a esa edad de los 6 años, donde probablemente varios de los presentes tienen hijos de esa edad, hizo un dibujo en el que quería representar aquella imagen. Y dibujó algo que se parecía a un sombrero, ¿no? Que tenía 2 aletas y una parte donde ponemos la cabeza. Y se lo mostró a varios adultos y les preguntaba, ¿te da miedo el dibujo? Y los adultos le respondían, casi todos, ¿cómo me va a dar miedo un sombrero? Y él entonces dijo, qué difícil es mostrarle a los adultos lo que queremos representar. Siempre necesitan muchas explicaciones. Yo creo que esa es una buena inspiración para empezar a conectarnos con aquellos niños pequeños que muchas veces, por razones justificadas, nos cuesta entender. Entonces, quiero pasar a contarles cuál es la ruta que vamos a seguir hoy y que yo pretendo presentarles a través de esta charla. Lo primero es contextuar algo que nos está pasando a todos y que nos ha unido en la incertidumbre y que tiene que ver con la pandemia y el coronavirus, ¿no? Para después darles una buena noticia, que es cómo el cerebro nos puede ayudar a enfrentar esto en el contexto de las relaciones. Para terminar, diciendo y ofreciendo algunas estrategias que pueden ayudarnos a enfrentar este desafío que es nuevo para todos. A mí me gusta mucho la Mafalda, por eso elegí estas imágenes para representar, porque creo que los dibujos, así como los niños nos muestran lo que les pasa a través de ellos, son la mejor manera de representar lo que estamos viviendo. Y en las imágenes de arriba tenemos, sí, un mundo en el que vivíamos hace un tiempo, donde a veces estábamos muy bien con él y otras veces no tanto, pero que tenía una estructura que conocíamos hace mucho tiempo y que nos ordenaba en la cotidianidad. Y hoy día, desde marzo, pasó algo que nadie esperaba. Y ese mundo aparece un poquito dañado, y eso nos desafía por el coronavirus y esta pandemia a ver el planeta como un lugar que empieza a volverse extraño y distinto para todos. Y en eso estamos todos incluidos, terapeutas, distintos profesionales y todos los que hoy día están escuchando. En ese sentido quiero decirles también que es la primera vez que doy una charla online, a pesar de que he dado varias clases al respecto, pero algo nuevo. Así que vamos a aprender de lo que ocurra en este primer espacio del ciclo. Entonces, estamos frente a esa realidad
que hoy día nos aqueja a todos, y no solo al país, sino que al planeta entero. Entonces, ¿qué nos pasa? Este coronavirus que nos ha impelido a una vida distinta, nos ha traído una manera particular de relacionarnos. Y lo curioso es que, en general, la mayoría de las veces, la manera en que nos protegemos y aliviamos nuestras tensiones y nuestras angustias de preocupaciones hogareñas u otras, es estando con otros, más allá del núcleo familiar, ¿no es cierto? Salir a la calle, compartir un café, un happy hour, juntarnos con una amiga, distintas situaciones de las cuales disponíamos muy rápidamente o muy cercanamente hace algunos meses atrás. Y hoy día nos vemos obligados, ¿ya?, a una nueva manera de cuidarnos, que es mantenernos a distancia física y aislados en nuestras casas. Aislados entre comillas, porque efectivamente, gracias a las redes, podemos establecer maneras de contacto que van más allá de la distancia física. Se nos restringe, eso sí, la posibilidad de abrazar directamente y visitar a quienes queremos. Y como dice aquí Felipe, conversando con la Mafalda, y le pregunta, ¿y tú qué tomas para estar mejor? Ella sabiamente responde, yo tomo distancia. Y eso es lo que hoy día estamos viviendo en cada familia y cada uno como persona. ¿Qué pasa con eso en aquellos que incluyen y que pertenecen a la familia, los adultos y los niños? Bueno, viviendo en familia, y probablemente muchos de ustedes ya han tenido la experiencia, porque llevamos más de 100 días de confinamiento, si bien los lazos familiares pueden fortalecerse en esta situación de encuentro, de estar juntos todo el día, es también esperable que al no estar con otros que absorban nuestras preocupaciones y angustias, la sensación de agobio y estrés pueda verse aumentada y muy intensa a ratos. Las demandas están claras. Hay demandas como adultos acerca del cuidado de los hijos, del teletrabajo, las ollas, la limpieza, quehaceres domésticos y la incertidumbre sanitaria, económica que probablemente muchos están enfrentando y que estamos enfrentando. Y todo se superpone de una manera que no esperábamos, que es absolutamente nueva. Estamos simultáneamente existiendo como padres, como parejas, como hermanos, como profesionales, como dueños y dueñas de casa, lo que no es menor y lo que sin duda nos lleva a una sensación de bastante estrés. ¿Qué le pasa a los niños? Los niños también, a pesar de que muchas veces, dado nuestro estrés, esperamos que se comporten como adultos, han cambiado el escenario. Ya no pueden visitar a los abuelos, no están en la sala de clases solo de manera virtual, ya no están en los recreos físicamente donde pueden compartir o pelear por las colaciones, por ejemplo, ya no tienen cumpleaños de sus amigos cara a cara, las sorpresas ya no las reciben y ninguna de esas cosas que estaban presentes hasta hace unos meses. También la plaza, otros juegos, etcétera, ¿no? Todos los días y las semanas, sin embargo, están con sus padres, pero ellos no siempre están disponibles para cuidarlos. Y los niños, muchos de ellos reportan que lo que más les gusta en esta pandemia es que están con ellos. Sin embargo, a veces nosotros no podemos sostener lo que les pasa, ¿no es verdad? Por lo tanto, así como ser adulto se ha hecho difícil, ser niño o niña en esta situación tampoco es fácil. Y ellos también están enfrentados a un estrés inédito y a un mayor estrés, a pesar de que el estrés nunca está exento de nuestras vidas. Entonces, frente a esa realidad, podemos preguntarnos qué recursos tienen los niños en esta situación para entender lo que ocurre y les ocurre. Y lo mismo lo podemos decir como padres, y en mi caso como abuela, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Sin duda que la palabra mamá, mamá, papá, papá, en mi caso abu, abu, son recurrentes en la cotidianidad. Y muchas veces escucharlas queremos dejar de oírlas porque las demandas pueden convertirse a ratos en muy intensas. Bueno, los niños tienen distintas maneras de expresar su malestar. Y
el repertorio también es más restringido de ellos y muchas veces tienden a somatizar sus emociones y lo que les está ocurriendo. Y esas somatizaciones, por ejemplo, pueden ser dolor de estómago, dolor de cabeza, incluso hay niños que pueden tener fiebre y su cuerpo manifiesta lo que están sintiendo de alguna manera y que no pueden expresar a través de otras vías. También hay problemas que afectan el ánimo, la irritabilidad, el llanto fácil, la pérdida de interés en actividades que antes parecían para ellos infaltables o muy entretenidas, o bien pueden tener problemas que dicen más y que van en la línea de la ansiedad. Sueño, falta de apetito, excesivo apetito, conductas regresivas. Hay niños que, por ejemplo, han retrocedido en el control de esfínteres, que tienen deseos de dormir con los padres, que aparecen miedos que antes ya parecían superados, y también puede haber ansiedad de separación, que quiere decir, ¿no es cierto?, la dificultad y el dolor o la angustia de separarse de quienes son sus padres o los seres queridos que le dan confianza. Ahora, es importante saber que muchas de estas conductas son normales y esperables en este contexto. Porque, como Martín, decía, ¿está ahí? Del... el estrés, ahí escuché una voz, pero no importa, aquí todos estamos aprendiendo, esto es parte de la charla, ¿no? Entonces, como yo les decía, son distintas maneras en que el estrés aparece y se manifiesta. Ahora, padres y niños están viviendo de alguna manera algo así como un duelo silencioso. Un duelo silencioso que se cuela a través de nuestro ánimo y de cómo nos comportamos en nuestro diario vivir. Y ese duelo dice relación con las cosas que hemos perdido y que estaban presentes desde hace unos meses atrás, que a lo mejor no las tenemos conscientes, pero es que están ahí de manera latente. Ahora, la buena noticia es que tenemos un órgano maravilloso que a lo largo de la evolución ha ido progresando en sus estructuras, que nos puede ayudar a dar algunas pistas de cómo podemos avanzar y enfrentar esta gran dificultad o situación que hoy día estamos viviendo cada uno como persona y como familia. Y esa buena noticia es que tenemos un órgano maravilloso que se llama cerebro, y que lo tienen, por cierto, muchos mamíferos, pero la gracia es que nosotros como seres humanos lo tenemos de una manera mucho más evolucionada. Y esa evolución y ese desarrollo se va configurando y progresando a lo largo de nuestras relaciones. Y principalmente a través de las relaciones que tienen los niños con sus padres y también con nuestros pares. Ahora, para eso está la imagen que aparece aquí, que es creada por un psicólogo doctorado en psicología, neurocientista, y que ha trabajado mucho en cómo el cerebro se desarrolla y él ha plasmado en muchos libros. Aquí a la base aparece uno que está, y ojalá lo puedan leer, es fácil de leer, y aporta mucho en entender cómo funcionamos como seres humanos y como niños y adultos tenemos un cerebro que, si bien es parecido en sus estructuras o igual en sus estructuras, tiene distintos niveles de evolución. Y ese modelo está graficado en esta imagen que está aquí. Y yo voy a mostrarla para que quede más claro en mi mano, ¿ok? Tenemos una médula, ¿no es verdad? Un tronco encefálico, que es lo más básico de nuestro cerebro, y es aquel que regula nuestras funciones básicas, respirar, nuestro sistema autónomo, ¿no? Los latidos del corazón, etcétera, todas las funciones que son involuntarias. Además, si ponemos el pulgar hacia el centro de la palma, vamos a ir configurando lo que sería nuestro sistema límbico, nuestro cerebro límbico, que es un segundo nivel de evolución en el cerebro. Y ese cerebro límbico tiene una estructura muy pequeñita que se llama amígdala. Y esa amígdala es como un radar que permanentemente nos está avisando cuando estamos en situación de peligro y amenaza. Y el peligro no necesariamente tiene que ser un león o un elefante que nos va a pasar encima, sino que pueden ser situaciones de cansancio,
situaciones de agobio, rabias por distintos, por ejemplo, situaciones laborales o familiares, y que finalmente nos hacen decir, aquí estás en un lugar que no es seguro. Y cuando estamos allí, actuamos reactivamente. Posteriormente, en la escala de la evolución, viene algo que está aquí y que es la corteza cerebral, que es todo esto que cubre ese sistema límbico que es más primitivo. Y maravillosamente los seres humanos tenemos algo que está aquí, que es la corteza prefrontal, que si la ubicamos podemos decir está ubicada aquí en nuestra frente. Y que esa maravillosa estructura se va desarrollando a lo largo de los primeros años fundamentalmente, pero termina por ahí de desarrollarse como a los 20 años, o 25. En algunas casas a los 40 todavía la tenemos un poco debilucha. Pero la idea es que, y el concepto de esta representación es que esta estructura nos ayuda a pensar, a crear, a tener una ética y nos ayuda a planear para enfrentar desafíos y situaciones que, si estamos así, para nosotros pueden ser situaciones que nos sobrepasan, ¿ok? Entonces, como aparece en la imagen, un cerebro desintegrado o desorganizado es aquel que está envuelto por este sistema, que es el sistema límbico, esta amígdala que nos dice cuídate, cuídate, peligro, peligro, y que nos avisa que tenemos que estar alertas. Y cuando estamos en esa situación, actuamos con una respuesta de huida. En el caso de padres e hijos, nos vamos, dejamos al niño un rato solo, o de pelea, retamos, gritamos, o de congelamiento, y parecemos que estamos, pero no estamos, estamos de una manera ausente. El desafío es entonces, como adultos, cómo podemos integrar y organizar este cerebro a través de ayudar a que nuestra corteza vaya pudiendo envolver estas emociones intensas y este cerebro más primitivo que es el que nos ayuda en la sobrevivencia. Cuando estamos así, estamos en un cerebro integrado y organizado y podemos ser capaces de pensar, de ayudar, de crear y también de planificar. Ahora, este es un esquema y un modelo que también, y lo ha dicho la literatura y aparecen muchas representaciones de lo mismo, lo podemos explicar a los niños. He visto algunos dibujos en que se dibuja la amígdala como un león o como un gran dragón echando fuego. Y nosotros podemos decirle, cuando un niño está en una sobrereacción esperable por la situación de estrés, que está su dragón o su león activado. Y cómo podemos ir ayudándolo a que ese dragón y ese león se tranquilice a través de que sus conexiones y su estructura cerebral, que es la corteza, vaya poquito a poco envolviendo esta sensación de disconfort o de peligro. Ahora, muchas veces los niños, la mayoría de los niños, sobre todo a los 3, 4 años, aún no tienen esa capacidad absolutamente desarrollada. Los de 6 tampoco, pero un poco más que los de 3 y de 4. Entonces, como adultos, tenemos un poco que prestarle nuestro cerebro. Y prestar nuestro cerebro significa ayudar a que este niño pueda ir integrando y pudiendo pensar o tener un espacio en que primero se tiene que calmar. Entonces, nuestro gran desafío es cómo ayudar a cuando nuestros niños están así, gritando, peleando, que nosotros no nos pongamos igual. Porque lo que ocurre en las relaciones, cuando estamos frente a un niño y nosotros estamos, sobre todo en este contexto, asustados, amenazados, con incertidumbre, probablemente vamos a tener la confrontación y no vamos a poder ayudar a este niño a tranquilizar este cerebro. Entonces, nuestra tarea es cómo avanzamos en esto para poder efectivamente tener conductas un poquito más amables y donde los niños se sigan siendo seguros, sintiendo seguros a pesar de las circunstancias. Entonces, a partir de esto han habido otras
desarrollos, ¿no? Y esto del cerebro y la neurociencia hoy día es tan importante y ha tenido tanta investigación a la base, gracias a la tecnología también y las imágenes que se pueden captar del cerebro, como han habido autores que han hablado de este cerebro relacional, pero más específicamente del cerebro parental, ¿ok? El cerebro parental, dicen los autores, y aquí hay un libro que lo explica bastante bien, que es el desarrollo del cerebro, la parentalidad en base a el desarrollo del cerebro. En él, el autor Daniel Hughes expone y dice que nuestro cerebro, ¿no es verdad?, tiene dos grandes sistemas, el sistema de cuidado y el sistema de autodefensa. Ahora, el sistema de cuidado se desarrolla y se activa en el contexto parental, en los contextos de seguridad. ¿Qué significa eso? Cuando estamos tranquilos, como decía yo, y cuando estamos en una disposición en que las preocupaciones podemos postergarlas en pro de nuestro bienestar. ¿Cuáles son esos sistemas que están presentes en esta gran disposición de cuidado? El sistema de proximidad es uno de ellos. El sistema de proximidad quiere decir todas aquellas conductas y esa disposición y esa actitud a estar cerca de nuestros hijos, a querer abrazarlos, a querer leer un cuento juntos, a querer contarles una historia, etc. El segundo sistema o disposición que está presente en este gran sistema de cuidado es el sistema de leer al niño y de ponernos en los zapatos de él. El sistema de leer quiere decir, ¿qué le está pasando a este niño? Cuando llora, tiene Lo mismo que miedo. hablaba Felipe de Canelín el otro Cuando día. grita, está enojado. Cuando me tira o saca sus juguetes, no sabe qué hacer en la situación en que lo han dejado, a lo mejor, jugando solo. El sistema de recompensa, que tiene que ver con la capacidad que tenemos los adultos o toda la representación que tenemos los adultos respecto a la crianza de nuestros hijos. ¿A qué tan bien nos va en la crianza? ¿A qué tan competentes nos sentimos en la crianza? ¿A qué tan... cuándo somos capaces de disfrutar, por ejemplo, de un juego compartido, de reírnos por una idea genial que tiene nuestro hijo, ¿no? Eso es un sistema que nos recompensa como padres y que nos da la posibilidad de acercarnos al niño, de leerlo mejor y por lo tanto de cuidarlo. Y otra disposición o sistema es el de mentalización y dar significado a lo que le pasa al niño. La mentalización es una habilidad que todos los seres humanos tenemos gracias a este desarrollo que yo les decía en nuestra corteza cerebral. Y es una capacidad que también se va desarrollando evolutivamente en el curso de nuestra vida. La mentalización es esa habilidad que nos ayuda, curiosa, que nos ayuda a preguntarnos qué le está pasando al otro a partir de lo que yo leo en él. ¿Qué puede sentir? Y poner un nombre a la emoción de quien está frente a nosotros. Muchas veces este significado o esta mentalización no siempre es positiva porque está teñida por nuestros propios estados afectivos negativos, que más bien nos tienen activado el sistema de autodefensa. Por ejemplo, cuando un niño viene a decir mamá, 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 y uno dice, este niño es demandante, y ponemos una etiqueta a ese niño. Y tal vez por nuestro propio estado emocional no podemos leer que esa necesidad es porque se asustó, es porque quiere recibir de nosotros un abrazo, o es porque quiere estar más cerca y ha estado a lo mejor con la pelea con un hermano, o se pegó, etcétera, ¿no? O también podemos decir, este niño es mañoso, y estamos atribuyendo un significado a su conducta que finalmente no nos ayuda a responder con cercanía. ¿Quién se quiere acercar a un niño mañoso? ¿Quién se quiere acercar a un niño demandante? Es difícil, ¿no? Probablemente nos gatilla rabia, disconfort y nos dan ganas de tirarlo por la ventana. Pero como usted tiene corteza cerebral, no lo tire por la ventana, ¿ok? Entonces, además, estos 4 sistemas que acabo de mencionar están envueltos por el quinto sistema, que es uno de los más importantes y que es el sistema de las funciones ejecutivas parentales, que son todas aquellas
que aparecen y se organizan en nuestra corteza prefrontal, y que son, como yo les decía, las que nos ayudan a crear, las que nos ayudan a pensar, las que nos ayudan a mirar al otro y preguntarnos qué le está realmente pasando. Entonces, pasamos a la otra que tiene que ver con cuando nuestro sistema de cuidado está en off y están todas estas habilidades absolutamente bloqueadas. Cuando efectivamente estamos en el modo autodefensa. Y como dice aquí en la imagen, ¿no es cierto? Un niño que llora y grita desorganiza a una mamá, por lo tanto, este cerebro se salió el sombrero que podía ayudar a esta amígdala a calmarse, y los dos están en una posición de confrontarse. Ahí está mejor, ¿ya? Entonces, como aparece en la foto, ambos gritan, ambos se tapan los oídos. No tenemos posibilidad en este sentido y en esta situación de activar nuestro sistema de cuidado. Estamos interferidos y eso es esperable, sobre todo en esta situación. Estamos en un contexto vulnerable. Probablemente nuestro sistema de autodefensa se activa mucho más rápido en el contexto de vivir 24/7 con el marido o con la abuelita o con los nietos, y la verdad es que a veces uno quisiera matarlo, pero como le digo, tenemos la corteza prefrontal, así que no lo haga, ¿ya? Entonces quisiera yo contarles cómo podemos activar mejor ese sistema de cuidado, sabiendo que está mucho más presente que en tiempos anteriores. Bueno, aquí antes de hablarles de las estrategias, vamos a decir que al bloquear nuestro sistema de cuidado vamos a pelear, vamos a retar, vamos a irnos, como decía, nuestro time out, o nos vamos a congelar y vamos a estar más bien ausentes. Y por supuesto que no vamos a poder cuidar. Entonces, una cosa importante que tenemos que tener presente es que para cuidar es importante cuidarnos. Y eso quiero enfatizarlo porque hoy día seguramente ustedes han recibido el yoga, el baile entretenido, el no sé qué, el seminario de que hagan una charla fantástica y todas esas cosas que nos han bombardeado, pero en esto de cuidarnos para cuidar, tiene que ver también con poner límite a todo lo que la tecnología nos ofrece, que si bien es bueno, como nos da la oportunidad de esta charla, también se puede convertir en un bombardeo más de cosas que usted tiene que hacer, y que la veo tempranito haciendo yoga o lo veo haciendo ejercicio, cosa que es muy buena, pero muchas veces nos sentimos obligados a hacer eso también, ¿no? Entonces tenemos que cuidar. Ahora, qué estrategias para los padres pueden ser importantes en este desafío? Lo primero que quiero plantear es que hablarles de ser padres suficientemente buenos. ¿Qué significa eso? No vamos a ser perfectos, aunque queramos, le doy esa mala noticia, no vamos a ser perfectos. Basta con que seamos padres suficientemente buenos. Y este es un concepto que desarrolló un psiquiatra infantil hace mucho tiempo, muy consolador para nosotros como padres, que significa aceptar que tenemos errores y que lo importante es reparar. Y reparar quiere decir poder pedir disculpas, poder explicarle al niño cuando le grité o lo reté que estaba en una situación difícil, después que me calme, y con eso es suficiente para que podamos activar y el niño se pueda sentir cuidado. Ahora, cuando hablamos de padre suficientemente bueno, quiero hablar de ser autocompasivos. La autocompasión es un concepto que se ha desarrollado el último tiempo con bastante énfasis a propósito del mindfulness. Probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de eso, las prácticas meditativas. Y eso, a pesar de que parece un New Age o una moda, ha tenido mucha investigación a la base y creo que es importante poder conocerla. Ser autocompasivo significa, según una definición de la psicóloga estadounidense Kristen Neff, significa tratarnos de manera amable, siendo conscientes de nuestras dificultades y nuestros déficits. Las personas autocompasivas son aquellas que
proveen y buscan espacios de bienestar, sin perder de vista las limitaciones. Así que yo quiero decirle que usted no necesita ser perfecto, sino que autocompasivo y suficientemente buenos. Porque la verdad es que si bien, sobre todo las mujeres y sobre todo también en muchos de los padres jóvenes de hoy, díganme ustedes cuánto no añorábamos. Bueno, yo soy abuela, así que cuánto no añoraban, pero también lo añoraba yo, les digo al tiro. Compartir más tiempo con la familia, estar más en la casa, y resulta que ahora está 24/7 y la condición es bastante distinta, ¿no? Desde octubre veníamos viviendo ya una situación en que llegábamos más temprano, en que los horarios habían, con el estallido social, ¿no? Habían disminuido en lo laboral y volvíamos a encontrarnos con nuestra familia. Sin embargo, hoy día, esta posibilidad de estar y esta gran, entre comillas, que para algunos puede ser a ratos un castigo y no una oportunidad, nos ha llevado, ¿no es verdad?, a vivir esto de una manera diferente. Y darnos cuenta que la complejidad es mayor si estamos 24/7. Y el hogar, dulce hogar, no siempre ha sido el que esperábamos tanto antes. Entonces, ¿qué es importante? Eso es como el pilar y el eje central. Ahora, otra cosa importante, particularmente para los niños, estoy hablando de niños de 6 hacia abajo, aun cuando para mayores también esto es vigente, estructurar los ambientes. Pero como hemos hablado del cerebro y de nosotros como padres, la necesidad y la importancia de activar nuestro sistema de cuidado, lo primero que tenemos que hacer es estructurar nuestro propio ambiente. Si estamos desorganizados, lo más probable es que no vamos a poder estar en la disposición de organizar y estructurar el ambiente de los niños. Entonces, lo más importante y lo primero es estructurar mi ambiente y luego estructurar el de los niños. Elaborar rutinas, por ejemplo, pero ser flexibles en relación a cómo se van sintiendo los niños, a cuáles son los días que estamos viviendo, cuánto trabajo tiene usted, etcétera. No se trata de ser talibán, sino que padre suficientemente bueno y madres también, y autocompasivo. Otra cosa como estrategia práctica es diferenciar la semana de los fines de semana. Hoy día todos los días parecen iguales. Y yo he sabido de pacientes, de amigos, incluso yo debo confesar con humildad, trabajar los fines de semana. En lo posible, trate de diferenciarlo y de no trabajar los fines de semana o dejar por lo menos un día a la semana en que usted descanse y haga algo distinto a lo que sea el mundo laboral. Incluso no se ponga tan exigente con limpiar la casa. Sí, sí. Se me había cortado el audio, disculpen, voy a repasar esto. No sé cuánto de esto escucharon. La autocompasión y ser padres suficientemente buenos. La autocompasión como una manera, lo repaso, si es que no se escuchó, de comprendernos y de aceptarnos con nuestras limitaciones y de proveernos espacios de bienestar para que podamos estar disponibles para sí mismos y para los otros. Ser flexibles, mi ambiente para estructurar después el de los niños y de quienes me rodean. Si yo estoy bien, voy a poder sostener y acompañar a otros en el estar bien. Diferenciar la semana de los fines de semana. La semana tiene ciertas rutinas y los fines de semana pueden flexibilizarse aún más o tener algunas distintas. Es muy importante hacer el corte y el cambio. Darnos momentos de pausa. Delegar, por ejemplo, en otros adultos que convivan en la misma casa. Y si no es el caso, podemos tomarnos un tiempo en que los niños jueguen solos y nosotros tomar un café sin interferencia de 10 minutos. Podemos escuchar una música preferida, podemos mirar lo que tenemos alrededor, podemos buscar una foto que nos evoque emociones positivas. El otro día le decía a una colega, se puede acordar de cuando se enamoró de su marido, aunque después se separó o ahora lo quiera matar, pero la idea es que usted y nosotros, todos nosotros podamos encontrar aquellos espacios donde lo positivo y lo que nos hace evocar la media sonrisa o la sonrisa entera esté presente.
Ustedes saben que los pequeños momentos, aunque parezca difícil de creer, de tranquilidad, permiten que nuestro cerebro se sienta más seguro y que podamos a través de esa actitud y de ese sentimiento o esa disposición gestionar mejor nuestras emociones y reaccionar menos a lo que nos parece difícil en nuestra cotidianidad, particularmente en la situación que estamos viviendo hoy día. ¿Qué se puede hacer con los niños? ¡Wow! Con los niños se puede hacer muchas más cosas. Incluso ellos pueden dar ideas creativas. ¿Mm? Eh, una de las cosas importantes, esto está ordenado no necesariamente en forma jerárquica, pero una de las cosas importantes es informarlos de manera clara y sencilla de lo que está pasando, regulando la información que reciben. Estamos bombardeados del, de la letalidad, de los casos, de los contagios, de lo que pasó, de los accidentes que hubieron, y muchas veces se nos cuela, ¿no?, en las conversaciones o en el mirar noticias la presencia de un niño. Es muy importante regular la información. Si a nosotros nos pone en incertidumbre cada vez que las escuchamos en los niños que tienen menos capacidad de digerirla, es aún mayor la sensación de incertidumbre. Es importante responder a sus preguntas de manera clara, breve y de acuerdo a la edad en que se encuentra en el desarrollo. También mantener el contacto virtual con seres queridos. Se ha visto mucho en las noticias, en las redes, cómo los niños conversan con sus abuelos, puede ser con sus primos, con sus seres queridos, con otros seres queridos, con los pares, celebraciones de cumpleaños online, etcétera, que los hagan sentir que no están solos y que el mundo sigue y las relaciones continúan a pesar de la necesidad de distancia social. Validar lo que sienten. Sientes pena, sientes rabia, sientes miedo, reconocer y nombrar lo que sienten. Nosotros también tenemos esas sensaciones. Muchas veces nos cuesta a nosotros mismos ponerle nombre, pero es importante, especialmente en los niños, para su buen desarrollo emocional, poder validar y nombrar lo que sienten. Calmarlos cuando se desorganizan y luego hablar de alternativas de expresión. Es muy importante esto porque muchas veces, dígame que no le ha pasado alguna vez cuando uno dice, ¿por qué estás llorando? No sabe el niño por qué está llorando. Y a veces nos preguntan a nosotros, no sé, tiene pena nomás. Ni siquiera sabe ligar cuál es la situación. Lo primero frente a la pena, la rabia, cuando tenemos que decir ya, pero cálmate, cálmate, es más que la voz, es poder encontrar espacios que los tranquilicen. Y después podemos hablar de las alternativas, algo que en psicología de la infancia se reconoce como la educación emocional. ¿Cómo puedes expresar tu rabia de una manera diferente? ¿Qué puedes hacer en vez de tirar el libro a tu hermana o en vez de romper el juguete? ¿Qué podrías hacer diferente cuando tienes rabia? Podemos buscar objetos que el niño pueda romper, que no necesariamente son cosas que, o algo que pueda golpear, etcétera. Probablemente muchas otras maneras ustedes conocen o han escuchado hablar a través de los cientos de psicólogos que le han hablado de muchas de estas cosas. Prevenir y anticipar situaciones. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuándo es el fin de semana? Mañana me toca un día más pesado de trabajo. Usted sabe que aquí mis nietos están acá conmigo y hoy día yo les anticipé desde ayer, bien anteriormente les dije, mañana la abuela tiene una charla, usted se va a acostar temprano, usted va a hacer esto, usted va a comer a tal hora, y le repetí como 3 veces. Aquí los tengo en silencio a los dos. Ya, después puede tener momentos de juego individual y familiar. Es muy importante. Esto no se trata de que usted lo haga todos los días, que juegue con la familia. Ojalá un ratito, 10, 15 minutos, acuérdese, suficientemente buenos, autocompasivos, ¿no es verdad? Un ratito, 5, 10 minutos, jugar a juegos colectivos. Los niños pueden crear cosas, escucharlos, dibujar juntos, o bien definir 1 o 2 días en que son los juegos colectivos, de contar cuentos. Fíjese que hay una cosa que es bien entretenida que yo he hecho, y no quiero ser autorreferente, solo quiero recurrir a experiencias que se me han ido ocurriendo en el camino, es que yo decidí tener una bitácora.
una bitácora en que iba recolectando todas las noticias entretenidas para los niños. Y apareció el robot que sanitizaba, apareció este señor del rap que se está postulando para Estados Unidos, apareció, ¿qué más apareció? Ah, la tanzanita, que es una piedra preciosa que solamente está en Tanzania y que se la encontró un señor, y mire, ahí le conté un cuento y los tenía a los dos, pero así, súper entretenido escuchando la historia. Y ahí en ese libro he ido plasmando esta serie de noticias y los niños han hecho dibujos con el robot, etcétera, ideas que le podrían servir y cosas prácticas, ¿no? Y lo más importante, y esto sí que tiene una jerarquía como relevante, construir juntos un lugar seguro. ¿Qué quiere decir eso? Construir un espacio con los niños al que el niño pueda recurrir cuando nosotros no estamos disponibles y cuando tenemos el cartel en la puerta que dice no me interrumpan, o cuando la abuela dice mañana tengo la charla, así que no se le ocurre decir nada, y usted entonces va a ir a ese lugar seguro. ¿Cómo lo podemos construir? Puede ser el oso de peluche que les gusta, o cualquier juguete, el auto, el Lego, puede ser una caja en la que el niño se pueda meter, puede ser una alfombra en la que el niño se pueda sentar, puede ser una manta en la que el niño se pueda envolver. Construir juntos ese espacio de seguridad que va a permitir que esa corteza cerebral y esa parte, ¿no es cierto?, tan importante que es la prefrontal, pueda contener el estado de alarma o de necesidad cuando nosotros emocionalmente no estamos disponibles. Finalmente, entonces, o resumiendo, es para decirle y darle otra esperanza, aparte del cerebro, aparte de que podemos hacer cosas para sentirnos seguros, aparte que no tiene que exigirse tanto y ser el papá perfecto, es que los niños son más adaptables y flexibles que los adultos. Y que la creatividad efectivamente en ellos es un recurso que está permanentemente presente y que aflora cuando están tranquilos y se sienten seguros, ¿ya? La seguridad tanto a los adultos como a los niños nos hace salir del estado de bloqueo y amenaza, que es el peor, para poder tener habilidades de afrontamiento en los momentos difíciles. Y el desafío inesperado en este momento, y que yo representaba a través de la primera slide, ¿no es cierto?, con esta secuencia de la Mafalda, que nos ha traído la pandemia y el confinamiento, ¿no es verdad? Ese gran desafío puede ser también una gran oportunidad para aprender y modelar estas estrategias de enfrentamiento. Fíjense que el otro día yo escuché una charla de un psiquiatra en un seminario, en este webinar, porque me he ido como especializando en la tecnología, porque yo soy de otra generación y soy bien torpe, pero escuché y logré escuchar un seminario. Él es un psiquiatra infantil que dio el ejemplo de niños hospitalizados y que les preguntaban a los niños, ¿qué sientes al estar tanto tiempo encerrado? Una enfermera les preguntaba, relataba él, y los niños decían, no hacer nada. ¿Y qué quiere decir no hacer nada? No hacer nada quería decir no tener alternativas de cómo sentirse tranquilo y poder estar acogido por otros. Entonces la enfermera le preguntaba, ¿y qué se podría hacer? Cierra la ventana, decía el niño, para que no entre la noche. Me pareció tan hermosa la metáfora y la claridad con que ese niño expresaba el temor y la oscuridad de no sentirse acompañado con alguien o algo que lo hiciera sentirse en un estado de tranquilidad y seguridad. Creo que ese es un mensaje, igual que con el que partí al principio, respecto a la importancia de escuchar las metáforas y los dibujos y las frases que nos dicen los niños, que muchas veces nos dan claridad de cómo podemos y luces de cómo podemos acompañarlos en este proceso. Aquí agregué algunos links con buenas ideas para aprendizajes, videos entretenidos que se pueden comparar. Seguramente usted tiene muchos más, pero yo les recomiendo esto porque los revisé y me parecieron bastante interesantes, entretenidos, fáciles de entender. Agregué aquí un cuento que es La Clementina y el coronavirus, que lo hizo una psicóloga, donde explica de una manera muy entretenida y clara cómo transmitir la información de los niños acerca de lo que significa este gran virus que nos ha sorprendido durante todo este tiempo. Y finalmente, un canal de YouTube
que es súper, que lo pueden ustedes cachurear con este link, donde es la historia, tiene un par de capítulos donde habla de la historia de lo que se llama el Escuadrón Prevención, que es una linda manera para niños hasta 4 o 5 años, diría yo, de entender por qué cuidarse, cómo cuidarse y cómo ir incorporando de una manera más lúdica y entretenida toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer para cuidarnos de no contagiarnos a nosotros y a los otros que nos rodean. Finalmente, y para terminar la charla, quiero hablar de este genio, ¿no? Indiscutiblemente un genio, con la peinada de genio, como usted lo ve ahí, con los bigotes de genio, que dice una frase que no es menor y que yo la creo profundamente. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Entonces, yo espero que esta charla haya ayudado y aportado en algún sentido para crear y descubrir aquellas cosas y esas estrategias que pueden ayudarlos como padres, como familia, a fortalecer vínculos a pesar de las dificultades y seguir contribuyendo en la seguridad y el desarrollo de nuestros niños. Y espero también que el país y los otros países del planeta puedan también crear y encontrar esas grandes estrategias. Muchas gracias y espero que haber podido ayudarles y haber aportado con esta primera charla a la que los hemos convocado.